Esto es Tiempo Muerto, el deporte en todas sus facetas. Bienvenidas, bienvenidos a Tiempo Muerto, un programa en el que hablaremos de las facetas del deporte que no verás en los medios de comunicación convencionales. Hablaremos de deporte inclusivo, hablaremos de deporte femenino. Hemos ido a hablar con una campeona de Europa de fútbol sala, que se dice pronto. Vamos a hablar también de qué supone económicamente, en temas de despliegue de personal, abrir el estadio de Riazor para un partido del Deportivo. Hablaremos de todo eso a lo largo del programa. Tenemos una entrevista con Xavi Rodríguez, árbitro de fútbol, para que el programa tenga también una faceta sobre el colectivo arbitral, ese colectivo a veces tan denostado. Y para ello, yo, Alex Varela, no estoy solo, sino que tengo a mi derecha a mi compañero Gaby Gómez. ¿Qué tal, Gaby? Muy ¿Cómo estás? Tardes, Alex. Y hoy tenemos un programa completito de muchas cosas. La verdad, muy interesantes. Así que, antes de nada, antes de empezar con el programa, con los 3 reportajes y la entrevista, tengo que hacer una serie de agradecimientos. Primero a Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña, que podéis escuchar tanto en quackfm.org como en la 103.4 de la frecuencia modulada coruñesa, que nos ha facilitado la realización de este programa en este estudio, el estudio de José Couso, así que muchísimas gracias a ellos. Agradecimientos también a Roberto Ansede en la parte técnica de este programa, que ha cedido a ayudarnos desinteresadamente en todo el tema de sonido, así que muchísimas gracias a él también. Y también agradecimientos a María Romero, que es otra de nuestras compañeras, que no estáis viendo aquí, porque nos estáis viendo gracias a ella, gracias a lo que está grabando, porque este programa, aparte de escucharlo en iVoox, lo estaréis viendo en YouTube, porque ahora es lo que se hace, es la radio moderna. Así que muchísimas gracias a María también, que ha trabajado con nosotros en este programa desde su origen y lo hará hasta el final. Vamos ya con el programa porque tenemos reportajes muy interesantes. Vamos allá con el primer reportaje, y para el primer reportaje hemos decidido hablar sobre deporte inclusivo, Gaby. Pues sí, es un reportaje, la verdad, muy interesante. Hemos ido a hablar con el terapeuta ocupacional y entrenador actualmente del Deportivo Genuine, Carlos García Collazo, y también hemos ido a hablar con la responsable social del club, Geline Romero, además de algunos de los jugadores, y yo creo que nos acerca, ¿no?, una visión de cómo es el día a día de estos chicos. Vamos a verlo. Hoy nos trasladamos a la ciudad deportiva de La Torre, en A Coruña, habitual lugar de entrenamiento del Deportivo Genuine. Este equipo de fútbol, formado por personas con discapacidad, es una pata de las muchas con las que cuenta la Liga de Fútbol Profesional Española para sacar la mejor parte de un deporte cada vez más dominado por el dinero y el ego. En la Liga Genuine no caben los individualismos, los representantes millonarios, el mal ganar o el mal perder. Solo gente que usa el balón como herramienta para poder integrarse en una sociedad que muchas veces les rechaza. Carlos García, terapeuta ocupacional de profesión y apasionado del fútbol, es uno de los entrenadores de este deportivo. En la Liga Genuine ha encontrado una mezcla perfecta de estas dos facetas. Pero, ¿cómo surge la iniciativa? Pues es muy curioso porque esta iniciativa surge en Tarragona, en 2 chicos que son Rubén y Álvaro, que son 2 chicos con síndrome de Down, que al parecer en los partidos del Nàstic de Tarragona, al finalizar el partido, siempre se acercaban al palco después a saludar al presidente del Nàstic. Y bueno, si ganaban le felicitaban, si perdían le daban un abrazo, le decían bueno, no pasa nada, otra vez será, tal. Y siempre le pedían lo mismo, que ellos querían jugar en el Nàstic, querían jugar al fútbol, ¿no? Y entonces el presidente del Nàstic se pone en contacto con la Liga de Fútbol Profesional, con la Fundación Social, que está dirigida por Olga, y le presenta el proyecto. Le presenta el proyecto de la Liga Genuine, le presenta una liga para personas con discapacidad intelectual, con una serie de normas adaptadas, con una serie de circunstancias, y la liga lo recoge con los brazos abiertos y invita a participar a todos los equipos. Así que el origen de la liga está en un pequeño sitio, pero es una liga que en 2 años ha crecido un montón y se ha expandido por toda España y ya se han jugado en muchísimas ciudades de este país.
Gelinis Romero, responsable social del Deportivo, nos recibe en el Estadio Abanca Riazor para hablarnos más detenidamente de este proyecto y su origen. Pues este proyecto, bueno, en la mente y lo que era la estrategia de la RSC del club surge ya hace 5 años, lo que era la planificación, ¿no? Sí que, lógicamente, como todo, hay unos presupuestos y hay unos tiempos y se hace realidad precisamente cuando la propia liga incita a que todos los clubes participemos en una liga nacional hace 3 años. Entonces fue para nosotros como el pistoletazo de salida de hacer realidad un proyecto que teníamos claro que era muy positivo para tener un impacto social y de inclusión social en nuestra comunidad. El Deportivo Genuine es un equipo más, en el que no debe recaer ninguna clase de prejuicio, nada más lejos de la realidad. Realmente el día a día es el día a día de un equipo normal. Ellos tienen una hora de llegada, en este caso entrenamos en la Torre, no entrenamos en la ciudad deportiva, más por tema de logística que por otra cosa. Intentamos acudir a la ciudad deportiva siempre que la logística del club nos lo permite y también la logística de los propios jugadores, ¿no? A veces es más fácil el transporte, ellos que dependen de las asociaciones, es más fácil ir a la Torre, que hay un transporte público, que irnos a la ciudad deportiva a 20 kilómetros del centro de la ciudad y bueno, es un poco más complicado. Un equipo lleno de pasión, ilusión y sobre todo constancia. Nada más que agradecimiento ante una gran oportunidad de vida. Sí, ellos son muy constantes. Realmente es una de las cosas que la gente siempre nos transmite, que es que ellos son muy constantes. Realmente son muy constantes por una realidad, y la realidad es que ellos normalmente no les otorgan la oportunidad de participar en estas cosas. Ellos, tener la oportunidad de poder participar en algo así, y en algo como el deportivo, ellos aparte son muy forofos del deportivo, de hecho es uno de los mayores problemas que tenemos nosotros es el cambio de rol, ¿no? Ellos les cuesta asumir el rol de jugador del deportivo. Si a ti algo te motiva, lo agarras con más fuerza. Si a ti algo no te motiva, si a ti el fútbol no te gusta, siempre es más difícil, siempre es más costoso el participar, el involucrarte. Y aquí pasa lo mismo, y con el paso del tiempo se irá viendo más como pasa a los benjamines. Tú cuando empiezas a jugar al fútbol, igual empiezas porque tus amigos juegan al fútbol, o porque tu papá te metió a fútbol, o porque tal. Y aquí va a pasar lo mismo. En el momento que vayan pasando las temporadas, vayan pasando los años, pues será quien de verdad lo guste y lo acoge, y lo cogen con esa motivación que lo cogen al principio, esa constancia que tiene, y habrá quien vea que el proyecto no va para él o que el fútbol no es lo suyo o no le gusta y lo irá abandonando. Pero sí, la palabra constante es uno de los adjetivos que yo les pondría a ellos, sin lugar a duda, y se ve día a día. No falta un día a entrenar, ni un día a entrenar. Si faltan lo justifican siempre, son los primeros en pedir perdón si faltan, no se escaquean de ningún evento, ningún entrenamiento. Allí donde tú quieras y le pides que estén, ahí están. Me los tengo llevado a charlas con los colegios, todos nuestros valores que organiza el Deportivo, me los tengo llevado a entrevistas a asociaciones y todo lo que se les pide, allá van, encantadísimos. Para mí jugar en el Depor es estar en el mejor club del mundo. Tengo unos compañeros que son muy buenos, muy majos, y creo que este año tenemos que ganar más partidos, pasarlo bien y dejar el escudo bien alto. Me convocaron para la selección gallega y eso es fruto de mis entrenadores, de mis compañeros y de los compañeros que tengo. Porque sí, ellos me hacen ser mejor de lo que soy. Una gran razón para una gran iniciativa que, además, ayuda a eliminar el paternalismo que inevitablemente sufren muchas personas con discapacidad. A ver, hay que entender el contexto en el que ocurre esto, ¿no? Ellos, la realidad de ellos es una realidad muy paternalista. La mayoría de ellos no tienen la libertad para escoger su tiempo de ocio. Hay estudios que lo demuestran y hay un montón de evidencia científica que demuestra que el tiempo de ocio de las personas con discapacidad intelectual está marcado por su familiar directo, por la asociación, por la persona más cercana, y las relaciones sociales son muy escasas. Entonces, estas oportunidades para ellos es un mundo, se les hace fantástico. Es que ellos la abrazan, ya te digo, como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque le dan la oportunidad de participar. Conocer pues, a equipos que no conocemos, gente nueva y seguir sumando a este proyecto que hizo el Deportivo, sumando más gente y seguir haciendo que esos chavales, tanto como yo como ellos, pues sigamos haciendo sus años hechos ya. Le da una perspectiva, y en el Deportivo, bueno, yo acabo de entrar en el Deportivo, como quien dice, ¿no? Pero las personas que llevan tiempo en el Deportivo están muy agradecidas a esta iniciativa, porque le da otra perspectiva al fútbol.
y sobre todo en una cantera profesional de fútbol, donde la competitividad es la primera palabra que te enseñan y el ser competitivo, y ver que el fútbol no es solo competitividad y que el fútbol requiere sacrificio, que yo he tenido una infancia, una vida más o menos dura, donde no me lo han regalado todo, pero voy a entrenar un martes de lluvia a la Torre y voy como si hiciese el mejor sol del mundo, como si me fuesen a regalar el mejor regalo del mundo, y voy con toda la motivación del mundo, cuando hay gente, no solo en el deportivo, en cualquier club, que no valora la situación que tiene, lo privilegiado que es el formar parte de una cantera profesional de fútbol, ¿no? Y igual está en una residencia o le regalan las botas o le regalan toda la ropa y no lo valoran, y estos chicos eso lo valoran muchísimo, porque no lo han tenido. Actualmente, la situación económica del Deportivo es complicada. Sin embargo, la continuidad del equipo Genuine no corre ningún peligro. Esto va de convicción, ¿no? Y el anterior consejo tenía convicción en este proyecto y el nuevo consejo también. Entonces, nosotros no solamente creemos que va a continuar, sino que va a crecer, porque desde un inicio esto se planteó como una escuela. En este momento, bueno, empezamos con 20 jugadores, seguimos luego con 30 y este año son 35, ¿no? El objetivo es crear una escuela de diferentes categorías y de diferentes edades. Para eso, lógicamente, nos hará también falta pues, que nos acompañen patrocinadores que han entrado este año como R y que continúen creyendo en el proyecto para, lógicamente, a través de la fundación, que este es un proyecto que se dirige por la fundación, ya que no es un objetivo el competir y el ganar partidos, sino va más allá, ¿no?, de lo que es el retorno social de la inversión, y que continúe y que crezca hasta llegar a ser una escuela. No todos los equipos profesionales cuentan con una sección Genuine, pero su número va en aumento. Todo para darle una oportunidad a futbolistas que, ante todo, son personas. Es impresionante toda la gente que mueve, y moverá muchísimo más. Yo creo que aquí en Abegondo, para el primer partido, para el Deportivo Athletic de Bilbao, habría 1000 personas en Abegondo, que en la mayoría de los partidos de Fabril de este año no los hubo, y el femenino hasta la fase de ascenso tampoco los hubo. Y las hay porque las familias mueven gente, porque después las asociaciones están muy involucradas y al final le intentan dar evolución a todo esto y perspectiva a todo esto. Y es fantástico para ellos, un beneficio total. Al final la discapacidad intelectual, y lo quiero dejar claro, no es una enfermedad. Aunque la persona dice tiene discapacidad intelectual como si fuese una enfermedad, no existe una pastilla para la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual no tiene medicación, no tiene ninguna solución. Son personas que necesitan una necesidad de apoyo, personas que tienen problemas para entender las reglas sociales, sobre todo, pues el día a día de cómo funciona la sociedad, pero no existe una solución para personas con discapacidad intelectual. Entonces es un conjunto tan grande, que entra un montón de, vamos a llamarle, patologías, que no me gusta, de verdad. Las etiquetas para estas personas son horribles, y que te etiqueten de tú tienes autismo, tú tienes un retraso, es horrible. Son personas, al final, tengas una discapacidad intelectual o no, sigue siendo persona. Así es el Deportivo Genuine, una iniciativa que busca calar muy hondo este último mensaje. Bueno, pues ahí teníamos el primer reportaje. Me ha encantado ver la cara de satisfacción de estos chicos y de estas chicas que pueden hacer deporte y lo fácil que es hacerles sonreír, ¿verdad? Más para ellos el deporte lo es todo. Totalmente, es todo totalmente. Es una herramienta no solo de inclusión, hacen amigos, les sirve para todo. Como lo decía Carlos en el reportaje, para ellos es oro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver si con esto animamos a que cada vez más equipos y más equipos se incluyan, ¿no?, en esta acción social. Bueno, y esta es un poco la cara visible, porque el Depor es un club de fútbol con nombre, pero hay un montón también de equipos modestos, de ¿no? equipos modestos, exacto, de asociaciones deportivas que realizan un montón de estas actividades. Por ejemplo Difunga, que es un club deportivo también dedicado a personas con discapacidad, y son cosas muy necesarias. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se aprecia bien en el vídeo la importancia que tienen, que todo el mundo pueda tener a su alcance un equipo de fútbol, ¿no? Y sobre todo, lo que decíamos, lo felices que se ven a los chavales. Si solo sirve para eso, pues bienvenido sea. Vamos a dejar de un momento de lado el deporte inclusivo y vamos a hablar con una campeona de Europa.
Pues hemos hablado de deporte de inclusión social y ahora vamos a también dedicarle su momento a algo que está en auge, como es el fútbol femenino. No solo el fútbol como tal, sino también el fútbol sala. Y hemos ido a hablar concretamente con Vanessa Sotelo, jugadora actualmente del Alcorcón de fútbol sala, que juega la primera división española y que también pues, está al frente de la selección española, jugando en tiempo atrás torneos europeos. Vamos a ver qué os parece este vídeo. Corrían los principios de los 2000 en Ourense, y muy pocos se imaginaban que aquella niña a la que tanto le gustaba pegarle patadas a un balón llegaría tan alto. Las pistas y los campos de esta ciudad gallega ofrecerían pocos años después a uno de los talentos jóvenes más importantes del fútbol sala nacional, pero toda historia grande tiene un origen. Vanessa Sotelo, gallega nacida en 1995, comenzó su andadura en el mundo del fútbol sala en dos de los equipos de su ciudad, el Cidade das Burgas y el Ourense en Vialia. Su ambición y su talento, nunca alejados de la humildad, han llevado a aquella niña a triunfar en las altas esferas del deporte. Actualmente Sotelo defiende los colores del Alcorcón en la primera división nacional. Aún así, el salto de Ourense a Madrid no fue fácil. Cuando decidí dar el paso a irme al Alcorcón, fue me surgió una buena oportunidad de seguir practicando fútbol sala a alto nivel y seguir estudiando, entonces me fui al Alcorcón de fútbol sala femenino y empecé a estudiar ciencias de la actividad física y el deporte. Esta ourensana, pívot a la que se le caen los goles, no solo defiende la camiseta amarilla del Alcorcón, sino también la roja de la selección española absoluta, con la que ganó la Eurocopa del año 2019. Se alzó, por si fuera poco, con el trofeo a la mejor jugadora del torneo. Manolo Codeso, entrenador del Cidade das Burgas, siempre supo que Vanessa Sotelo llegaría alto. Bueno, es verdad que desde pequeña, desde que la conocimos y vino para nuestro club, pues ya se veían maneras diferentes a otra jugadora, ¿no? Tenía ese desparpajo, después a su edad pues ya buscaba unos contra unos, sobre todo tiene lo que todo entrenador andamos buscando una jugadora, ¿no? Que es goleadora. Entonces a partir de ahí pues sí que fue creciendo con nosotros y sí que nos dimos cuenta a partir de 14 o 15 años, sabiendo que trabajando y puliéndola, pues la verdad que teníamos una jugadora top, no a lo mejor ahora mismo todo lo que está demostrando a la edad que tiene, pues la verdad que no lo habíamos imaginado, pero poco a poco ella se está haciendo un hueco en el fútbol sala y está siendo para todos pues, una de las mejores jugadoras del mundo, ¿no? Bea Seijas, jugadora del Envialia durante 28 temporadas, también coincidió con ella durante su etapa en el equipo. Recuerdo la primera vez que la vi fue en el campo de Oira, en los campos de Oira. Su padre pues, andaba también por allí con los equipos del Puente y ella siempre yo estaba trabajando allí en las oficinas y a veces bajábamos al campo porque había entrenamiento o lo que sea y siempre veíamos a una renacuajilla por allí con un balón en los pies jugando y la verdad que ya llamaba la atención de pequeñita, ¿no? Entonces creo que es una pasión, ¿no? Para ella y normalmente las jugadoras que están en lo alto, que son top, es porque lo llevan dentro y porque para ellas el fútbol sala es una pasión y yo creo que para Vane es una pasión. Vanessa Sotelo ha vivido lo mejor del fútbol sala, pero también lo peor. Su paso del Cidade das Burgas al Envialia no fue nada sencillo. Es un poco una sensación agridulce, ¿no? Con Vane, no por ella, sino porque bueno, cuando ella tomó la decisión de venir, bueno, para nosotros fue una alegría inmensa. Yo era una jugadora que me tenía enamorada desde que la vi y cuando ella dijo que iba a venir para aquí, pues fue una alegría, imagínate, tremenda. Lo que pasa que bueno, fue una sensación agridulce, pues porque hubo problemas con su anterior club, no le quisieron dar la baja, la carta de libertad y bueno, y la pobre niña pues tuvo que estar varios meses, creo, si no recuerdo mal, casi hasta noviembre, sin poder hacer su pasión y disfrutar de su pasión, que era el fútbol sala, ¿no? No podía entrenar con nosotros, no podía jugar con nosotros, pues porque tenía licencia con el Cidade das Burgas y no le querían dar la baja.
Después, cuando una vez que se incorporó, pues bueno, fue una alegría inmensa, le hicimos un recibimiento tremendo para ella, imagínate, ella lo pasó muy mal en esa etapa. Como se suele decir, el pasado pasado está. Aquellos momentos complicados no afectaron en ningún momento a la relación de Vane con su anterior equipo. Tampoco con Manolo Codeso, su por entonces entrenador. Todo lo contrario. Ella y yo sabemos ahora mismo lo que nos queremos, ¿no? Y sobre todo tuvimos una época mala en el momento que se fue cuando era jovencita. Yo en ese momento también era joven y pensaba que lo ideal era que se quedara aquí, que siguiera creciendo. Yo creo que ella también se dio cuenta que tendría que estar en este club, porque este club le estaba dando lo que ella buscaba, ¿no? Esa tranquilidad, el crecimiento que ella necesita sin mucha presión. Y ahora mismo, pues la verdad es que yo la sigo a menudo, nos mandamos muchos mensajes, hablamos seguido. Yo estoy muy orgulloso de lo que le está pasando y sobre todo pues, me orgullece pues, que hubiera estado en este club, ella siempre nos nombra. Y yo, pues mira, yo siempre digo que soy 100% del Cidade, pero siempre soy un poquito del equipo donde juega ella, ¿no? Porque yo al final la aprecio, siempre le quiero que le vayan bien las cosas y bueno, y donde esté ella, pues siempre será mi segundo equipo, ¿no? Bueno, pues al final son los que me dieron la oportunidad de jugar en lo más alto. Con Manolo Codeso como entrenador, pues fue mi primera llamada de la selección española. Al final creo que fue como la semilla de todo lo que ahora puedo conseguir o conseguiré, entonces pues creo que le debo todo, que de hecho cada vez que nos enfrentamos pues es extraño a pesar de que pasen los años, pero sé que les debo mucho y ojalá pues a ellos les vaya tan bien como me puede ir a mí y que al final pues se lo merecen porque a mí me han dado mucho. Ninguno de los éxitos deportivos de Vane Sotelo la ha despegado del suelo. Todas las personas que han coincidido con ella destacan una virtud cada vez menos habitual en los deportistas de alto nivel. Sonia Pacios, actual capitana del Cidade, no es menos. Pues Vane, destacaría de ella el afán ganador que tiene, esa capacidad de querer ganarlo todo y sobre todo la humildad. O sea, como jugadora es una jugadora muy humilde, tiene los pies en el suelo, después de haber ganado a nivel individual muchos títulos, mejor jugadora mundial, mejor jugadora europeo, etcétera, etcétera. Ella siempre está con los pies en el suelo, no es una niña que se cree más que las demás. O sea, yo destacaría como persona y como jugadora la humildad que tiene y después el afán ganador, que yo creo que eso es una característica de ella. Pues yo creo que reúne todas las condiciones para ser grande, ¿no? Primero ya hemos hablado de las condiciones táctica y técnicamente como es, pero después es una jugadora muy humilde, ¿no? Todo lo que ha conseguido, botas de oro, acaba de ganar el europeo siendo la mejor jugadora y bueno, y llega a casa, a Orense, y siempre está dispuesta pues, a charlas, a ir a colegios y sobre todo pues, a nosotros nunca nos ha dejado de lado, siempre viene aquí a cada entrenamiento y luego porque es una jugadora que cualquier niño o niña es un ejemplo, ¿no? Nosotros siempre la ponemos como ejemplo, la manera de ser de ella y yo creo que la manera de ser de ella como es, pues es los frutos lo está consiguiendo ahora mismo porque sobre todo es muy humilde y yo creo que ahora mismo pues, hay que fijarse más en la humildad que tiene que en todo lo que está consiguiendo. Se fue muy pronto, ¿no? y ojalá algún día la podamos volver a tener aquí y disfrutar de ella, ¿no? Porque yo creo que tiene pues, como una etapa, yo creo, sin acabar con nosotros. Quizá no tuvo la suerte que debería de haber tenido deportivamente, no fueron temporadas demasiado buenas a nivel de resultados y creo que ella pues, merecía pues, estar aquí y disfrutar de esos buenos resultados. No obstante, pues, bueno, yo le deseo lo mejor siempre allá donde esté y que triunfando, llevando el nombre de Orense por tan arriba como lo lleva y que ojalá podamos disfrutar de ella aquí otra vez. Evidentemente, Sotelo no es ajena a la tremenda desigualdad que desde hace muchos años existe entre el fútbol femenino y el masculino. Las fechas recientes han ofrecido pequeños pasos hacia adelante, pero que siguen sin ser suficientes. Bueno, pues al final las condiciones que tenemos en fútbol sala femenino, la mayoría de los clubes pues, son las de, pues no son profesionales, se están empezando ahora a hacer contratos, a firmar convenios colectivos que mejoren las condiciones, pero ahora cualquier jugadora que juegue a fútbol sala tiene que tener sus estudios o trabajar al mismo tiempo para poder vivir en el día a día. Entonces, pues bueno, creo que es algo que tiene que mejorarse, se está mejorando. Clubes como Burela o Pollo pues tienen sus contratos profesionales y tienen a las jugadoras pues en unas buenas condiciones y a otros clubes pues bueno, ha salido ahora una iniciativa de la federación para mejorar esas condiciones. Algunos clubes las están pudiendo coger, otros no, pero bueno, creo que se están dando pequeños pasitos para mejorar, pero bueno, que ojalá, esperemos que todavía quede mucho por crecer y por mejorar.
Mejorar, para que esas niñas que crecen dándole patadas a un balón dispongan de oportunidades para poder vivir de ello. Bueno, pues para toda esa gente que a lo mejor tiene una visión errónea, ¿no?, del fútbol femenino, de que a lo mejor pues lo que se suele decir de que no tienen nivel, todas estas tonterías que se dicen, pues basta con ir a ver, acercarse allí hasta el pabellón de Orense, como hemos hecho nosotros, para ver que a estas chicas se les da muy bien el fútbol. Se les da muy bien y que disfrutan pues como todo futbolista, ¿no? Además, espectacular porque estuvimos viendo el partido y el nivel era enorme. Totalmente. Era enorme. Además, estábamos viendo también a una campeona de Europa de fútbol sala, que se dice pronto. Y Vane, que es un ejemplo. Es un ejemplo de esfuerzo, de salir de tu zona de confort, esto que tanto se dice últimamente, ¿no? Yo creo que espectacular, ¿no? Espectacular todo lo que hemos visto en las palabras este también de sus compañeras, alabándola, diciendo que ya desde pequeña tenía eso de no parar con el balón. La verdad es que es bonito ver que pueden cumplir sus sueños también ellas, ¿no? Es un ejemplo también porque si ya los obstáculos para un futbolista masculino son muy grandes, para una futbolista femenina... Pues si caben más. Es todavía más. O sea, es inimaginable lo que ha tenido que pasar Vane para llegar a donde está ahora. Vamos a dejar de lado este reportaje, vamos a ir un segundo a Publi porque tenemos al otro lado de la puerta, como quien dice, a un árbitro de fútbol que viene a hablar con nosotros. Estás escuchando Tiempo Muerto. ¿Quieres cortar con el sobrepeso? Ven a Naturhaus y descubrirás la manera de estar y sentirte mejor. 1 millón de personas ya lo han logrado. Más de 800 Naturhaus con profesionales asesoran gratuitamente a personas que, como tú, quieren conseguir su peso perfecto y mantenerse en él. Ven a Naturhaus, no te pesará. Escuchas Tiempo Muerto. Seguimos aquí en Tiempo Muerto y vamos ya con la entrevista. Tal y como os dijimos, hemos querido acercaros una de las muchas facetas que hay en el fútbol. Hemos hablado del deporte inclusivo, hemos hablado del deporte femenino, pero vamos a hablar ahora del arbitraje, una profesión bastante denostada. Así que hemos traído a un árbitro para que nos hable un poquito de su profesión y de cómo lo vive. Este árbitro es Xavi Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Xavi Rodríguez, lo presento un poquito, lleva más de 15 años arbitrando en tercera división, que se dice pronto. Es periodista de formación y es autor de un libro. Autor del libro Arbi que pitas, que, si no me equivoco, va por la segunda edición. No, ya este año ya la renové, ya estamos en la tercera. En la tercera. Y cada año hay que modificarlo para adaptarse a las novedades. Sí, porque el año pasado, sobre todo por la implantación del VAR, imagino que hubo que cambiar muchas cosas, ¿no? La verdad es que en estos 3 últimos años el fútbol ha cambiado posiblemente más que en los 50 años anteriores en lo que a reglas de juego se refiere. Era una cosa muy inmovilista el reglamento y ahora ya no solo por la tecnología, sino porque se revisaron cosas que de antiguo permanecían en las reglas y se procedieron a hacer una revisión y después vinieron las revisiones de las revisiones, con lo cual el reglamento de fútbol en 3 años obliga casi a reescribir, no, obliga de hecho a reescribir el libro todos los años. Pero a lo mejor algunas reglas que les dan demasiadas vueltas, ¿no? Ahora, por ejemplo, la de que el portero... Además, reglas que sabes que van a acabar quitando. Que el portero tenga que pisar la línea en los penaltis, por ejemplo, que es un poco exagerada. Bueno, eso favoreció a los porteros, porque hasta este año, claro, el problema es la aplicación de la regla. Hasta este año era obligatorio que el portero tuviese los 2 pies en la línea hasta el lanzamiento de penalti. Creo que un paso lógico fue decir, ya que el portero tiene que lanzarse cuanto más rápido posible hacia uno de los lados, pues que solo tenga uno, para poder coger ese impulso, para poderse desplazar mejor. Y ese cambio, pues era lógico, incluso era beneficioso para el portero. ¿Qué pasa en el medio? El VAR. En el VAR, ¿qué pasa? Que se puede dictaminar perfectamente lo que el árbitro podía taparse los ojos o hacer que no veía o que le entrase la duda. Ahora el VAR, claro, detecta si el portero tiene el pie o no tiene el pie sobre la línea. Y ahí empiezan los problemas. Pero es más el tema de la aplicación que del cambio en las reglas, que hasta es lógico que solo tenga que tener un pie y no los 2 sobre la línea. Bueno, de eso lo hablaremos un poco después. Pero vamos a hablar al principio de ti. Es que, ¿cómo se te da por
el mundo del arbitraje? Porque el mundo del arbitraje, como dije antes, está muy denostado, ¿no? Y conocemos a los árbitros por ser insultados, por ser vejados incluso, vamos a decirlo así, que tienen una diana, muchos de ellos, en medios de comunicación. ¿En qué momento dices, pues a mí esto me gusta, quiero dedicarme a esto? Bueno, en mi caso, la leyenda de que el árbitro es un futbolista frustrado, que en muchos casos no es tan leyenda, en mi caso es totalmente cierto. A mí me gustaba mucho el fútbol, pero yo no le apuntaba ni a un baúl. En el colegio incluso me gustaba arbitrar las pachangas, yo creo que era porque era la única forma de tener cierto protagonismo. Dice, ya que no voy a ser protagonista por marcar goles ni por ser bueno, pues al menos por ser árbitro. Y con 13 años alguien tenía un amigo y dijo, eres árbitro, pues a mí siempre me gustó y tal, y me lancé a meterme el tema este. Y un día para ti, un día de partido, ¿cómo es? Cuéntanos un poco cómo es la labor del árbitro que no se ve, porque todos vemos la labor del propio partido, de los 90 minutos, pero tú, un día de partido en tercera división, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? ¿Con cuánto tiempo de antelación tienes que estar? ¿Qué tareas tienes que hacer? A ver, en tercera división, bueno, es la categoría más seria que arbitro, independientemente de aquellas a las que pude ir de asistente. Normalmente, bueno, planificamos el viaje, tomamos siempre un café previo al partido y después ya en la propia instalación solemos estar entre 1 hora y media, 1 hora y cuarto antes en el campo. Le damos las consignas, la charla a los asistentes para comentar posibles situaciones que puedan darse y demás. Después ya se recibe a los delegados la parte administrativa del asunto, recibir las alineaciones y después el calentamiento prepartido. Después el partido es tan rutinario que muchas veces casi no sé ni lo que hago, pero es rutina pura y dura. Muchas veces tan demasiada rutina que da lugar a fallos, pero bueno, que es casi la rutina. Pero en esos 90 minutos pasa un montón de cosas. A lo mejor tú los consideras rutina, pero para alguien que, por ejemplo, es la primera vez que arbitra, por ejemplo, pues dice, bueno, ¿pero dónde me he metido? Casi. Lo de los insultos que decía antes, por ejemplo, o que te vengan 10 jugadores a la vez a hacer un corrillo para protestarte todos a la vez. O sea, son cosas que como mínimo sorprenden, ¿no? ¿Tú cómo llevas todo esto? ¿Ya lo tienes asumido? A ver, cuando uno lleva mucho tiempo, normalmente la presión la lleva relativamente bien. Sabe lidiar con ciertas situaciones, sabe lidiar con protestas, sabe lidiar una conversación con un jugador, sabe tomar una decisión un poco drástica en algún momento determinado. Cuando uno empieza todo es mucho más difícil, porque sobre todo la palabra que define al árbitro, sobre todo en el fútbol regional, es la soledad. Llegas al vestuario, estás solo, sales al campo, estás solo. A veces da la sensación, ahora menos, pero a veces da la sensación de que está todo el mundo contra ti. Llegas al vestuario después de que a lo mejor has tenido un partido hipertenso, llegas al vestuario y te sientes más solo que nunca. Y la palabra es la soledad, y esa es la palabra que tiene el árbitro. Cuando vas con asistentes, bueno, al menos en el vestuario ya no están los sentimientos, los puedes compartir con alguien, pero sobre todo cuando se empieza, cuando ves que a veces la presión te supera, cuando a veces los nervios te superan, cuando ves que incluso el partido te ha podido, cuando acaba el partido muchas veces sí que te preguntabas si había merecido la pena o qué narices para qué narices habías estado allí. Pero bueno, con el tiempo del paso del tiempo, entre que los árbitros pues nos volvemos más tranquilos y vamos mejorando y vamos controlando más nuestras emociones y dominando más la situación. Y también es cierto que en los últimos años el comportamiento en todo aquello que no es fútbol base ha mejorado, pues también los problemas son menores. Fútbol base, me sacas el tema, porque el fútbol base, por suerte últimamente, es un grave problema que tiene, se está haciendo viral, vamos a decirlo así, y es el problema de los padres. Tú has vivido esto. Sí, a ver, el problema aquí los problemas de violencia contra los árbitros, y no solo me refiero a violencia física, que afortunadamente es minoritaria, pero sí de violencia verbal, ha cambiado. Yo cuando entraba al colegio de árbitros allí a mediados de los 90, los lunes el parte de guerra era el fútbol regional, ¿no? Es que fui a segunda regional y me escupieron, fui a segunda regional y un espectador me agarró, fui a segunda regional y me levantaron un casco de cerveza que no sabían si me iban a dar o no. Con el paso del tiempo, esos problemas del fútbol regional fueron desapareciendo fui a un partido de infantiles y es que un padre me deseó que me lesionase. Fui a un partido de cadetes y los padres empezaron a pegar.
O sea, que los problemas se han trasladado del fútbol regional al fútbol base. Y no por culpa de los entrenadores, que están mejor formados y en general son más educados que los de hace 20 años, sino por culpa de que los padres se encuentran en el fútbol base, pues no sé si buscan una salida para los hijos, algunos padres, no todos, y se generan unas situaciones de tensión para árbitros, pero incluso también para entrenadores. O sea, el padre que solo mira para su hijo y que su hijo es intocable, que su hijo tiene que jugar siempre, que su hijo no puede recibir patadas, que su hijo no puede recibir una bronca. Este es el problema, que quizás ahora sea más para los árbitros el fútbol base que el fútbol regional. ¿Y tú crees que esto va a seguir existiendo, que todos estos casos que se ven en los medios de comunicación de peleas multitudinarias entre padres o padres que incluso invaden el campo de juego, ¿tú crees que esto va a servir para concienciar un poco, que va a ser como un brindis al sol de mira, esto existe, nos parece mal, pero no vamos a hacer nada para cambiarlo, vamos a seguir comportándonos así? ¿Crees que va a servir para algo? O que... Yo creo que los medios de comunicación, y sobre todo que ahora todo el mundo tenga un vídeo, una cámara de vídeo en su mano con el móvil, sí que ha ayudado a sensibilizar, porque daba la sensación de que antes, cuando se hablaba de insultos a los árbitros, que era una cosa que o no sucedía o que era normal o demás. Ahora, de vez en cuando, pues bueno, salen estas cosas en medios de comunicación o en redes sociales que se hacen virales y demás, y al menos conseguimos que la gente se lleve las manos a la cabeza diciendo esto no puede ser, o gente que ajena al fútbol que dice pero eso es, o al deporte, esto es el deporte, esto es el fútbol, y al menos para visibilizar el problema que existe y para que, bueno, que alguien le entre la conciencia de lo que hay o en algunos partidos, o incluso alguno que tenga el miedo de sentirse retratado, pues yo creo que ahí sí que tenemos muchísima más visibilización que hace 20 años. Vamos a hablar un poco de tu libro. Arbi, ¿qué pitas? ¿En qué momento te levantas una mañana y dices voy a escribir un libro sobre las reglas de juego, para que lo lea la gente? Dentro de mis facetas arbitrales, desde año 2002 doy la clase de los chicos que empiezan en la delegación de árbitros de A Coruña, ¿no? Después empecé a dar clase también a los entrenadores de fútbol y bueno, siempre me gustó, pues eso, no dar las clases de reglas de juego, sino enfocarlas a una forma que sea más o menos entretenida, que la gente pille rápido el concepto, poner ejemplos, buscar vídeos y demás. En 2012, entre un compañero, Alex Vázquez, y yo, creamos una web que es arbitro10.com, donde mezclamos noticias de arbitraje con vídeos técnicos, con preguntas, respuestas de las reglas y demás. Y bueno, y con el paso del tiempo veo que hay un vacío en el tema del reglamento de fútbol. A los muy antiguos les sonará el famoso reglamento de Escartín, que era un reglamento que Pedro Escartín, un exárbitro, el primer árbitro español que fue a un mundial de fútbol, publicó durante 50 años, hasta prácticamente su muerte en los años 90, y a partir de entonces prácticamente no se había publicado nada más allá del texto oficial. Entonces, bueno, mezclando eso con mi faceta de periodista frustrado, de escritor frustrado, dije yo, bueno, pues vamos a unir las dos cosas, intentar hacer algo accesible para el lector, no solo para el árbitro, para el aficionado, para el entrenador, y ahí me lancé, pues en las batallitas que contaba en clase, la forma de explicar que tenía en clase, pues plasmarla por escrito. ¿Y no te ha ido nada mal? Eso para empezar. No me quejo. Evidentemente, de escribir un libro muy pocos se hacen ricos, muy pocos viven, pero mira, era una cosa que uno hace más que nada pues por ego, por sentirse realizado y demás. Y bueno, y tuvo buena aceptación y la verdad es que estoy contento y bueno, con la voluntad de irlo actualizando año a año. Sí, porque material vas a tener para actualizar, porque ahora mismo las reglas de juego están más... están abiertas más a la modificación que nunca, parece, sobre todo con el tema del VAR. Del VAR te quería hablar, porque tú arbitras en la máxima categoría que has arbitrado es tercera división, donde no se aplica el VAR, solo se aplica en primera y segunda división. ¿Pero a ti te ha afectado algo como árbitro? ¿Crees que la gente que va de público a tus partidos está más concienciada de lo difícil que es tu labor, de que incluso a veces la máquina no funciona, o no es que no funcione, con esa herramienta todavía hay polémica? Claro, yo creo que sí, que para el fútbol regional sí que noto que hasta da la sensación de que la gente es un poco más comprensiva, porque ve los tinglaos que se montan en primera y en segunda con el VAR y que nadie está de acuerdo, que después de que el árbitro dictamine, después de ver las manos, sigue habiendo la discrepancia como para no solidarizarse con los árbitros que no tenemos VAR. De hecho, incluso en primera y segunda división es curioso cómo ha cambiado el tema de las protestas. Hace 4 años el árbitro nos ha privado de la victoria, es increíble que el árbitro no haya visto eso y nada más. Ahora al árbitro se le disculpa ya todo. Entendemos que el árbitro no haya visto eso, pero con el del árbitro del VAR, ¿cómo no ha visto eso? O sea, que es curioso, pero por fin la presencia del VAR ha servido para disculpar los fallos que cometemos los árbitros sobre el terreno de juego. Bueno, pero se ha trasladado el problema. Entonces, no, el problema ya no es el árbitro de campo, es el árbitro que está arriba.
No, es un poco como... Sí, sí. A ver, yo creo que el tema era protestar. Antes, como había que protestar contra el árbitro, decía, "Oh, es increíble, bueno, la palabra maldita, es un robo porque el árbitro es increíble que no haya visto esa mano. Ahora, el árbitro del terreno de juego ha dejado de robar, ha dicho, el árbitro puede ser que no lo vea, puede ser que esté tapado, pero el del VAR es el que nos ha robado, ¿no?". Y pues sí, pues se ha dicho lo que decíamos siempre los árbitros, que era, en el campo muchas cosas no vemos, pero no vemos no por maldad, sino porque no vemos. Y se decía que el VAR iba a quitar la polémica, pero al final no ha sido así. Al final, me gustaría saber tu opinión sobre una cosa, porque ahora, sobre todo en Inglaterra, está habiendo mucha polémica con los fueras de juego, que son literalmente de 2 milímetros. ¿Tú eres partidario de una aplicación tan estricta del VAR o crees que, porque es un debate que está saliendo mucho ahora mismo desde medios de comunicación nacionales, sobre todo, que se tiene que dejar un margen pequeño de centímetros para que sea o no fuera de juego, porque no sé qué opinas tú de esto. El VAR nace para, y como lo dice la propia regla, para corregir el error claro, obvio y manifiesto. Estamos hablando, que pensando en jugadas de interpretación, pues hablaríamos de las manos muy claras, de los agarrones muy claros y demás. ¿Cuándo es claro error manifiesto en algo que supuestamente es objetivo como una cosa de dentro, fuera, gol, no gol, dentro del área, fuera del área, o un fuera de juego en línea o más adelantado que la línea? Primero, habría que ver el grado de precisión de la imagen, porque no es un sistema perfecto como el del ojo de halcón. O sea, trazan líneas, congela la imagen y ahí pues hay la famosa cuánto equivale un píxel en el momento que pares y demás. Pero claro, el problema en lo que nos llevaría el tema del margen de error, podemos decir, bueno, pues a partir de 20 centímetros, por menos de 20 centímetros, que el VAR no se meta, que dé por buena la tal. Y por 21 centímetros, ¿y quién mide si son 21 centímetros o 19 centímetros? Y para las jugadas de gol o no gol, si el gol entra por 5 centímetros, tampoco se mete el VAR y dejamos al equipo sin el gol. Claro, es que es muy complicado decir, el margen de error vale, pero ¿dónde lo situamos? Claro, ¿quién decide a partir de qué distancia vale o no? Claro, yo creo que ese sería un problema que tampoco contribuiría a parar menos el partido, porque realmente habría que parar el partido igual, decía, 15 centímetros, damos por buena la decisión del asistente. O sea que tampoco daría mayor agilidad al juego. Y para terminar, que tenemos que ir cerrando, te voy a hacer una pregunta bastante idealista, pero que te la tengo que hacer. ¿Tú crees que alguna vez, en un futuro utópico, los árbitros van a estar por fin libres de insultos, libres de juicios injustos, o crees que es imposible? ¿O que va... Hombre, del todo no, pero bueno, lo único que pedimos es un poco de respeto, sobre todo en el fútbol base. Y sobre todo que, bueno, que no se hable de robo, que no se genere la violencia, que, oye, que un árbitro ha parecido mal el arbitraje, pues que sea con el arbitraje. Que un árbitro te parece malo, bueno, pues que el medio de comunicación diga qué malo es el árbitro, el periodista en su libertad de opinión. Pero sobre todo eso, la violencia verbal, el insulto gratuito, pues que se normalice como con cualquier otra profesión. Bueno, pues muchas gracias, Xavi, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y ahora vámonos con un poquito más de publicidad. Estás escuchando Tiempo Muerto. ¡Qué alivio! Desde que hicimos la reforma en nuestra casa con Nauf, menudo cambio. Ni ruidos de la calle, ni sirenas, ni motos. Y por la noche, es como si los vecinos no estuvieran. De la obra ya casi no me acuerdo. Fue tan rápido, tan limpio, sin apenas escombros. Placas de yeso Nauf, para reformar y rehabilitar su hogar. Placas de yeso Nauf, paredes y techos duraderos. Nauf, sencillamente mejor. Visítenos en Escayolas González Pardo, ahora también en Ourense o Piñeiral, Carretera Nacional 525, kilómetro 234. Esto es Tiempo Muerto, el deporte en todas sus facetas. Estamos aquí de vuelta en Tiempo Muerto tras una entrevista muy interesante con Xavi Rodríguez, pero todavía tenemos un reportaje que ver. Y es el reportaje en el que descubrimos qué supone un partido en el estadio de Riazor del Deportivo. ¿Qué supone? ¿Cuánto cuesta la iluminación del estadio? ¿Cuántas personas de seguridad son necesarias para mantener el orden? ¿Cuánta gente de sanidad, de Cruz Roja, de protección civil hace falta para que todo salga como tenga que salir? Lo vamos a ver en este reportaje.
es muy posible que lo que significa el estadio de Riazor para A Coruña no se pueda medir. Cada 15 días, este recinto alberga los partidos del gran equipo de fútbol de la ciudad, el Depor, pero no solo es el balón o los goles lo que rodea este fenómeno deportivo y social. Riazor, estadio de propiedad municipal, reúne varias veces al mes a decenas de miles de aficionados con sus beneficios y sus riesgos. La presencia de tal multitud durante el partido y durante su previa supone ingresos a varios agentes económicos de A Coruña, como la hostelería, pero también gastos en fuerzas públicas y privadas que garanticen al 100% la seguridad. Por otra parte, la apertura del propio recinto también supone un coste económico al propio deportivo que va desde iluminación hasta personal. Cruz Roja es una de las muchas organizaciones que cuenta con un papel vital. Aproximadamente una treintena de personas se encarga en cada partido de velar por el bienestar de los futbolistas, pero también de los aficionados. Samuel Fernández es el responsable de socorros y emergencias de su sede en A Coruña. El trabajo que tenemos que desarrollar en un preventivo, en un partido del Deportivo, es cargarnos las asistencias de los jugadores en el campo, evacuarlos bajo orden médica a vestuario o ambulancia directamente al hospital en función del criterio médico, y a mayores asumimos la cobertura de los primeros auxilios de los puestos de gradas y del entorno del estadio. El dispositivo empieza ya a mitad de semana, convocamos a los voluntarios, ha llegado el fin de semana el responsable que va a dirigir el servicio, gestiona la distribución del personal que está apuntado al servicio, y a partir de ahí ya tenemos que disponer todo el personal una hora antes en la apertura de puertas, y antes de esa hora ya estamos aquí en base preparando el material, revisando ambulancias, revisando botiquines. Nos ubicamos en los puestos y hasta final de partido estamos trabajando. Aproximadamente tardamos 15 minutos, media hora más en recoger, que es lo que tarda el estadio en evacuarse. En condiciones normales, un dispositivo mínimo suele llevar entre 18 o 22 personas en el campo, más la gente que se encuentra aquí en coordinación, en la línea de teléfono, y a mayores solemos contar con 10 voluntarios más aproximadamente. Lo ideal es 30 para cubrir bien el estadio. La garantía de la seguridad en Riazor, por otro lado, va desde los encargados de vigilar los tornos hasta Protección Civil, que aporta una nueva remesa de voluntarios. La Policía Nacional también cuenta con su parte de responsabilidad, sobre todo en partidos catalogados de alto riesgo. Los derbis ante el Celta y los compromisos que movilicen especialmente a la afición, como una promoción de ascenso, convocan a docenas de agentes. Tampoco se quedan atrás los bomberos, atentos a cualquier incidencia. No sería la primera vez que se incendiara el estadio. Otro de los agentes que participa en la celebración de un partido es la prensa. No se entiende este evento sin retransmisiones radiofónicas o sin crónicas de webs y periódicos, con sus gastos correspondientes. Adrián Candal, periodista de Radio Coruña, nos desmenuza esta labor. Bueno, la labor ya empieza días antes, tú tienes que documentarte, tienes que pues tener una serie de cosas, de datos estadísticos ya preparados, te tienes que preparar pues, el conocimiento del equipo rival y pues ese día ya empieza un poco... De hecho, el partido ya empieza con gestiones, acreditaciones y con quién te va a ayudar a comentar ese día el partido, ya son unos días antes. Luego también lo que os decía, luego durante el día del partido hay la parte técnica que tú tienes que montar aquello, gracias a los técnicos de sonido maravillosos que tenemos, que nos instalan el equipo, y luego nosotros solemos llegar sobre 2 horas antes de que empiece el partido, y luego a partir de ahí ya todo lo que viene. Lo que viene mueve a más cantidad de gente, pero ¿cuánta? ¿Cómo de grande es este despliegue mediático? No lo tengo calculado exactamente, también depende de los partidos que son ahora en segunda, pues no suele ocurrir esos casos de partidos con mucho interés, que venga gente de fuera. Normalmente yo creo que una veintena o algo más de medios que cubrimos habitualmente la información del Deportivo. La hostelería coruñesa es, sin duda, la gran beneficiada de la celebración de estos partidos. La presencia multitudinaria de deportivistas en las comúnmente llamadas previas genera cuantiosos ingresos a los locales que, inteligentemente, se situaron en los aledaños de Riazor. A ellos se deben sumar, además, los derivados de la visita de aficionados visitantes que hayan decidido emprender un desplazamiento masivo. Este fenómeno se traduce en miles de euros para las arcas de los hosteleros coruñeses. Otra de las grandes beneficiadas por la presencia de gente es la Deportienda.
El Club de A Coruña puso en marcha esta idea a principios de siglo y actualmente cuenta con 3 sedes y una tienda online. La sede presente en el estadio se llena de clientes en cada una de las previas de partido. Belén Muñoz es su responsable. Pues un día de partido, la deportienda de Riazor. En este caso distinguimos la de Riazor respecto a la de la calle Real y la de Marineda o la de online. La distinguimos porque se encuentra en los bajos del estadio el día de partido, debido a la afluencia de afición que tiene el estadio, pues lógicamente es una tienda que se llena de público. Es una tienda que en cuanto a capacidad podríamos estar hablando que el día de partido está teniendo unas 200 personas aproximadamente, constantemente, vamos. Los desplazamientos a Riazor no son solo cosa de la afición visitante. Peñas como la de Berín mueven tierra y aire cada 15 días para poder asistir a los partidos. Jorge Fernández es su presidente. Los días de partido hay dos partes diferenciadas, ¿no? Uno, la gente que no se desplaza a Riazor acude aquí a nuestra sede a ver el partido, y la gente que se desplaza a Riazor normalmente a través del bus de destino Riazor, que el club nos pone, con salida desde Berín, la línea 4. Salimos aproximadamente 4 horas antes del partido, 3 horas nos lleva el desplazamiento, o sea que llegamos a Riazor en torno a 1 hora antes de que empiece el partido y regresamos 30 minutos desde que acabe. Dependiendo del partido, dependiendo de donde sea, normalmente el Depor, no sabría decirte cuántas veces por temporada, pero sí unas cuantas, financia los autobuses de desplazamiento. La conclusión del partido no significa el cese de actividades de estos agentes. Uno de ellos, la prensa, todavía tiene trabajo por hacer. ¿Influye la presencia del Deportivo en primera o segunda en su cobertura? Después de haber contado lo que ocurrió en ese partido, es contar qué viene después. Pues reacciones de protagonistas, de la afición, cómo queda el Deportivo después de todo lo ocurrido. Bueno, normalmente suele ser 1 hora a mayores en directo después de que acabe todo esto. Y luego, claro, hay que recoger todo y pensar ya en lo siguiente. Sí, hombre, influye, y también, por ejemplo, el año pasado en segunda, cuando el Depor estaba en el playoff, pues había muchísima más cobertura mediática, medios que venían de Madrid, se interesaban precisamente a nivel nacional de cosas que le pasaban al Depor. En segunda se ocupa un poco menos desde fuera y es más humilde la cobertura, pero sigue siendo importante. Nosotros, por ejemplo, a nivel local no cambiamos para nada el tratamiento, ni la cobertura, ni las horas de programación, ni el esfuerzo que dedicamos al Deportivo. Sí, a nivel un poco externo, nacional, sí que cambia. Evidentemente, la presencia actual del club en segunda división ha mermado todos estos ingresos derivados de la celebración de los partidos. Aún así, hubo cabida para pequeños fenómenos que demuestran más si cabe el compromiso de la afición coruñesa con su equipo. Pues en el primer descenso que tuvimos recientemente sí que se pensó que el descenso de categoría podría afectar a las ventas, pero sorprendentemente las ventas aumentaron, es decir, la afición en un momento bajo como es bajar a la segunda división, a la división de plata, pues se vuelca con el equipo y compra más merchandising y más camisetas. Todo esto es tan solo una pequeña parte de lo que supone un partido del Depor para la ciudad de A Coruña. Suele decirse que el fútbol es bastante más que 22 jugadores dándole patadas a un balón. Ejemplos como estos fortalecen la afirmación. Es el deporte como agente económico, desde que se encienden hasta que se apagan las luces. Bueno, el estado de Riazor, impresionante, pero que requiere su mantenimiento, como hemos podido ver, su mantenimiento y su personal para que todo salga como tenga que salir. La verdad es que la cantidad de personas que son necesarias para esta labor es impresionante. Sí, impresiona mucho, ¿verdad? Ver toda la masa social que tiene detrás el Deportivo y toda la gente que se dedica a que sea posible el club. Claro, no solo masa social de afición, sino de trabajadores, sí, de operarios, de trabajadores del propio club, de tornos, de absolutamente todo. La verdad es que es algo que no es barato. No, a mí personalmente me encanta ver lo futbolera, ¿no? Que siempre ha sido Coruña y que espero que siempre sea.
Esperemos. Eso ya no depende de nosotros, depende de los que están en el verde. Esperemos que todo salga muy bien. Y tenemos que ir despidiendo este programa en el que hemos intentado hablar en una hora de todo lo que hemos podido, y creo que no ha sido poco. Hemos hablado de deporte inclusivo, hemos hablado de deporte femenino, de los árbitros, de lo que supone la apertura de un estadio profesional, no lo siguiente, como es el estadio de Riazor. Así que esperamos que os haya gustado mucho, esperamos vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Y Gaby, un placer, hasta la próxima. Alex, como siempre. Así que nos oímos en el próximo programa.